Capítulo 16. Obra inconclusa, verdad eterna. Un día, entre la niebla suave que suele filtrarse por debajo de la puerta de la taberna del Pelícano, como si el tiempo mismo vacilara antes de entrar, un parroquiano de andar sereno y bastón firmemente tallado en su mano derecha se detuvo frente al mostrador de roble. Llevaba una capa oscura, con bordes que parecían imitar los calados de una catedral gótica, y bajo el brazo traía un gran tubo de cuero que custodiaba algo más que simples papeles. Diógenes, buen hombre, dijo con voz pausada, pero decidida. Podrías juntar 2 o 3 mesas. Necesitaré algo de espacio. El tabernero alzó la mirada, entornó los ojos con picardía, y sin más preguntas comenzó a mover las pesadas mesas de cedro con entusiasmo. En su mente ya resonaban las monedas de plata de Isabel II, brillando como promesas tintineantes, pues aquel visitante, por su porte, bien parecía un caballero de la Barcelona de 1860. Pero cuando las mesas estuvieron listas y el ambiente parecía preparado para una tertulia bulliciosa o una cena de hermandad, Diógenes preguntó, secándose las manos en su delantal, ¿y a cuántos comensales esperamos para saciar el hambre y la sed? El hombre, acomodando sus planos sobre la superficie recién liberada, respondió con un dejo de melancolía, a ninguno más. Solo yo. Diógenes se quedó petrificado unos segundos. Luego lanzó un bufido, se llevó las manos a la cabeza, giró teatralmente sobre sus talones y lanzó una rabieta mitad griega, mitad sevillana, malditos artistas y buscadores de la verdad. Piden espacio como si trajeran un coro de querubines y acaban bebiendo agua del cántaro, y exigen más que un rey de Persia en campaña. Pero enseguida, con su socarronería habitual, dio una palmada sobre la mesa, y con una sonrisa franca, añadió, va, que se acomode. Esta taberna es un refugio para los que aún buscan sentido en las líneas del mundo, aunque no dejen ni propina. Al fin y al cabo, todos los amantes del arte y la verdad son bienvenidos, aunque coman poco y se quejen mucho. Mis disculpas, dijo entonces el hombre, con voz tan suave como la luz en un vitral. Soy Antonio Gaudí, algunos me llaman el arquitecto de Dios. Y no vengo a comer, sino a decidir. De estos 25 planos que traigo, solo uno deberá ser el legado, el que usará algún futuro arquitecto para terminar la Sagrada Familia. Trabajé 43 años en ella, pero la muerte no tuvo la cortesía de esperar. Extendió los planos como si fuesen mapas de un reino celestial. Los trazos parecían respirar, y en sus formas se entrelazaban símbolos cristianos con formas propias de la naturaleza y figuras que rozaban lo herético. El dilema ahora, suspiró Gaudí, es cómo hacerle llegar este plano al elegido, en sueños, en visiones, o tal vez en aquello que Morfeo disponga. A veces me pregunto si será a Domènec Sugrañes, o quizás a Francesc de Paula Quintana. Ambos sienten la obra, pero ninguno ha soñado aún lo suficiente. Diógenes cruzó los brazos, se apoyó en una columna torcida del local, que siempre dijo era griega, aunque parecía románica, y, mirando a lo alto, dijo con ironía, aquí en mi taberna no hay tiempo ni espacio, querido Antonio. Estamos sumergidos en la eternidad, ese caldo espeso donde el vino nunca se acaba y las obras nunca se terminan. Si en la tierra aún no acaban tu catedral, no sé si reírme, brindar o poner un cartel que diga, obra inconclusa, como toda gran verdad. Gaudí sonrió, recogiendo con reverencia uno de los planos y susurrando, quizás, toda catedral es solo un intento de traducir el cielo al lenguaje de las piedras. Diógenes asintió, y con voz más baja, casi cómplice, le ofreció una copa. Entonces bebe, arquitecto, que a veces el vino ayuda más que los ángeles a inspirar a los hombres. Y quién sabe, tal vez esta noche Morfeo escuche, y uno de tus discípulos sueñe lo correcto. Mientras Gaudí acomodaba con esmero sus planos como si dispusiera las alas de un arcángel sobre la mesa, Solón, que había permanecido al fondo con una copa de hidromiel olvidada en la mano, se acercó movido por esa curiosidad suya que no envejecía, y que más de una vez había confundido con un tipo raro de inocencia. Con los ojos muy abiertos, más propios de un infante que de un legislador de Atenas, se asomó a los trazos, curvas imposibles y torres que apuntaban a lo invisible. Rodeó la mesa 2 veces. No tocó nada. Miraba como quien sabe que mirar ya es un gesto sagrado. Lo que han dicho vos, Gaudí, y vos también, Diógenes, dijo finalmente, con voz grave y pausada, tiene mucho sentido. Pero también llama a la prudencia. Guardó silencio unos segundos, como quien sabe que sus palabras podrían abrir un agujero inesperado en la bóveda del cielo. Porque cuando hablamos de obras inconclusas, hay alguien que suele aparecer con su abrigo largo y su mirada de infinito.
Y cuando Camus llega, hermanos, puede hundirnos en una depresión existencial tan profunda como bella. Eso sí, él mismo nos rescata después, pero el descenso es largo, y no siempre se vuelve igual. Algunos rieron. Otros bebieron. Diógenes lanzó un bufido que sonaba entre carcajada y tos griega. Pero no es ese el punto, continuó Solón, sin perder el hilo de su idea. Varios ya os han dado el título de venerable, Gaudí, y os ruego disculpas por lo que voy a decir. No es impertinencia ni desacato, es duda sincera. Vuestra obra, el Temple Expiatori de la Sagrada Familia, me ha conducido a una pregunta que me quema la lengua desde que miré el primer plano. Se acercó más. Lo suficiente como para que su voz pudiera confundirse con el viento que soplaba entre los arcos de la eternidad. En el arte, ¿qué es más grande, la obra o el artista? Y al decir esto, bajó la mirada. No como quien teme la respuesta, sino como quien respeta el peso de la pregunta. Gaudí no respondió de inmediato. Diógenes se sirvió más vino y murmuró algo sobre que la única obra completa es el silencio, y el único artista, la muerte. Pero el ambiente se volvió espeso. No de incomodidad, sino de una expectación densa, casi litúrgica. Sin moverse de su sitio, dejó descansar sus dedos sobre uno de los planos y dijo, sin mirar a Solón directamente, si el artista no se disuelve en su obra, entonces ha construido solo una estatua de sí mismo, y esas se caen al primer temblor. Pero si la obra lo trasciende, si vive sin su nombre, entonces quizás fue digno del don que recibió. Levantó la vista. Sus ojos tenían algo de fuego devocional y algo de ceniza monástica. No lo sé, Solón. Pero si me dieran a elegir, preferiría que nadie recuerde a Gaudí, si al ver la catedral, alguien recuerda a Dios. Solón permaneció unos instantes en silencio, imaginando las torres que aún no se habían levantado, los vitrales que aún no se habían soñado, las sombras que aún no habían sido modeladas por la luz. No había agitación en su rostro, ni tormenta en su voz. Luego entonces, dijo, con esa cadencia suya de quien no habla para impresionar, sino para descubrir. Si el todo es más grande que la suma de sus partes, como alguna vez se ha dicho, ¿qué ocurre si una de esas partes falta? ¿El todo permanece siendo el mismo, o cambia su esencia? Si la Sagrada Familia no está terminada, ¿puede decirse que está completa? Miró a Gaudí con una mezcla de respeto y duda honesta, y añadió, ¿tu vida, la del artista, tuvo sentido, si la obra quedó inconclusa? ¿O es precisamente en ese inacabamiento donde habita su verdad? ¿Puede una obra no terminada ser una obra completa, o es solo el eco de una promesa rota? Sus palabras no llevaban juicio, sino asombro. Y en su rostro brillaba esa antigua humildad de los sabios que saben que no todo se responde, pero que algunas preguntas iluminan más que 100 respuestas. Diógenes, que hasta ese momento había estado escuchando con los ojos entornados y la copa en equilibrio sobre su rodilla, interrumpió de pronto con una carcajada seca, como quien lanza una piedra al centro de un lago para ver qué salta. «Detén tus pensamientos, amigo Solón», dijo, alzando una mano con teatralidad. Ya no sé si hablas de la catedral de Gaudí o si nos has metido en una metáfora de Dios y la obra de ese gran artista que llaman creador. Porque si es así, debo pedir más vino o menos conciencia, para alegrar o anestesiar el alma, que estas alturas no son aptas para mi cínico equilibrio. Soltó otra risa breve y luego, con tono más bajo, casi afectuoso, añadió, aunque, quizás no haya mucha diferencia entre ambas cosas. La concurrencia de la taberna del Pelícano, que hasta ese momento murmuraba en pequeños grupos, giró al unísono sus rostros hacia la gran mesa donde yacían los planos extendidos como alas detenidas en pleno vuelo. El silencio fue tan denso que se oía el crepitar de la leña en el hogar. Como atraídos por una fuerza invisible, se acercaron desde rincones distintos de la taberna, Platón, con su mirada como de eternidades pasadas y por venir, Rollo May, ajustando su abrigo mientras murmuraba algo sobre la angustia como cuna del arte, Fritjof Capra, con ojos que parecían ver átomos danzando en espirales sagradas, y Rudolf Steiner, que avanzaba como quien sabe que la materia tiene alma, y el alma, arquitectura. Todos ellos rodearon la mesa, como si la conversación no fuese ya sobre Gaudí, sino sobre algo que no se atreven aún a nombrar. Solón, con los ojos aún encendidos por la pregunta lanzada momentos antes, se alzó lentamente. «Amigos», dijo, y su voz se deslizó como brisa por entre las copas. «Hemos hablado de templos y arquitectos, de hombres y dioses. Pero ¿acaso la mayor pregunta sea, ¿la creación está terminada? ¿Es el mundo una obra cerrada, o acaso somos nosotros, los hombres, parte de su final o su principio?
La mirada de Platón, serena y casi ausente, se posó sobre los planos como si viera más allá del papel. Con voz grave, comenzó: la creación verdadera no se encuentra aquí, sino allá, dijo, señalando con el mentón hacia lo alto, o tal vez hacia adentro. En el mundo de las ideas, todo es perfecto y eterno. Esta realidad no es más que un reflejo, una sombra. Dios, si existe, ya ha completado su obra en ese plano ideal. Pero nosotros, atrapados en esta caverna que llamamos mundo, solo vemos fragmentos. Como niños que tratan de reconstruir un palacio con espejos rotos. Rollo May, que había escuchado con atención mientras jugaba con una hebilla de su abrigo, habló con la intensidad de quien ha conocido la angustia cara a cara. Y sin embargo, maestro Platón, ¿no es justamente esa distancia entre el ideal y la experiencia lo que hace fértil al espíritu humano? Dijo, clavando los ojos en el filósofo griego. La obra inconclusa nos duele, pero también nos impulsa. La libertad del hombre no es para contemplar, sino para continuar. Dios, si eligió no terminar su creación, lo hizo para que el hombre participe de ella. Somos más que criaturas, somos co-creadores. La obra nos necesita tanto como nosotros a ella. Fritjof Capra, siempre de pie y ligeramente inclinado hacia adelante como si escuchara el murmullo de los átomos, tomó la palabra con suavidad, casi como quien canta: la creación no es una cosa, ni un edificio. Es un proceso, un flujo. La ciencia nos lo ha enseñado, no hay entidades fijas, solo patrones en movimiento. Dios no es un arquitecto que terminó su obra y descansó, es una danza que continúa, y nosotros danzamos dentro de ella. El hombre no es una excusa, es un nodo en la red. No hay final, solo transformación. Un leve estremecimiento recorrió el aire, como si la madera de la taberna misma resonara con esas palabras. Entonces, con un gesto contenido y una mirada penetrante, Rudolf Steiner dio un paso al frente. Sus palabras salieron como plegarias esculpidas en mármol: el mundo visible no es solo una manifestación, sino una encarnación del espíritu. Dios se revela no de golpe, sino por etapas. Y el ser humano es el escenario y el instrumento de esa revelación. La obra se completa no con ladrillos, sino con conciencia. Cuando el hombre despierta a su ser espiritual, la creación avanza un peldaño más. No hay catedral terminada sin alma que la comprenda. Solón, observando a cada uno con respeto, recogió las ideas con la delicadeza de un tejedor. Entonces, Platón nos dice que la obra está completa, pero vedada. Rollo nos recuerda que la incompletitud es el motor de la libertad. Capra nos muestra que no hay estado final, solo flujo cósmico. Y Steiner que la creación termina, cuando el hombre se despierta a sí mismo como parte del Creador. Una pausa profunda se instaló. Luego, con un suspiro que sonó a epílogo, Solón planteó una última inquietud. Decime, pues, si el hombre deja de buscar, si renuncia a crear, a cuestionar, ¿la obra se estanca? ¿O seguirá, sin él? Rollo May fue el primero en responder, con voz melancólica: la creación, sin conciencia, es muda. La belleza no florece sin un ojo que la contemple. Dios necesita al hombre tanto como el hombre a Dios, si desea ser nombrado. Platón asintió, aunque sin ceder del todo, y aún así, la verdad existe. Aunque nadie la vea, aunque nadie la pronuncie, es. El hombre no la crea, pero es su único intérprete. Capra intervino con tono conciliador: la obra sin nosotros sería diferente. Tal vez seguiría, tal vez no, pero no sería humana, no sería consciente. Steiner aseveró con solemnidad: por eso estamos aquí. No para recibir el mundo, sino para darle sentido. La obra continúa en el hombre. Y la Sagrada Familia no será completada con piedra, sino con el despertar del alma que la contempla. El silencio que había seguido a las palabras de Steiner se quebró como cristal al sonido áspero de una jarra golpeando la barra. Diógenes, de pie sobre su banco, levantó un tarro de barro humeante con gesto teatral, y con una sonrisa que destilaba vino y sarcasmo, exclamó con voz potente: este tarro de agua 1000, lo invita a la casa, a mi amigo Nietzsche. Gritó, y todos los rostros giraron hacia la figura encorvada en el rincón oscuro, donde la penumbra parecía más densa que en el resto del local. Vamos, Federico. Ya hemos hablado de Dios, del hombre y de la obra, pero dime, si Dios está muerto, como tú aseguras, ¿la obra muere con él? ¿Y el hombre? ¿Qué diablos tiene que ver el hombre en este funeral cósmico? Las últimas palabras quedaron flotando en el aire como un reto, y un murmullo cruzó el salón. Algunos cuchicheaban,
otros se persignaban con discreción, y uno que otro bebedor se enderezó, como si temiera que las palabras de Nietzsche pudieran hacer temblar los cimientos mismos del universo. En medio de esa expectación cargada, la figura del filósofo alemán se incorporó lentamente, sus ojos ardían como carbones encendidos tras la espesura de su mostacho. Diógenes no se había sentado aún cuando, con una carcajada entre dientes y voz más ronca que antes, añadió mientras agitaba su jarro, y otra cosa, Federico. Dime tú, ¿la obra es más grande que el creador? ¿Y si el hombre es un microcosmos, como decías tú en los labios de Zaratustra, como es arriba, es abajo? ¿Y qué hacemos con aquel nazareno que dijo como es el Padre, es el Hijo? ¿O esos que pronuncian que el hombre está hecho a imagen y semejanza de su creador? Aquí bajó la voz como quien sirve veneno en una copa. ¿Eso nos lleva a la divinidad o al delirio? Nietzsche levantó la vista. El resplandor del fuego se reflejaba en su frente sudada como si en ella ardiera el crepúsculo de un mundo. Se puso de pie, la sombra de su figura proyectándose larga sobre las baldosas de piedra. Sus ojos brillaban con el fulgor de quien ya ha roto todos los ídolos y aún conserva fuerza para romper los que vengan. Diógenes, dijo, con un tono más solemne que agresivo, viejo perro entre filósofos, tus preguntas danzan como cuchillos en el aire. Hizo una pausa, y en ese silencio, la taberna pareció achicarse, como si se encogiera ante lo inevitable. ¿Dios está muerto? Sí, muerto está. Pero no lo maté yo, dijo con la mirada clavada en los ojos de todos. Lo matamos todos, cada vez que obedecimos sin pensar, cada vez que adoramos la costumbre en lugar de crear, cada vez que temimos más al castigo que amamos la verdad. Dios está muerto, y con él, también murió el consuelo de que la obra tenga un sentido dado. Levantó el jarro, pero no bebió. Lo sostuvo como si contuviera un relicario. ¿Muere la obra con el creador? No, pero se transforma. Ya no es la obra de un Dios omnisciente, sino la de un hombre que busca sentido en el abismo. La obra ya no baja del cielo, se forja desde el dolor, desde la voluntad. El hombre, ese loco, ese Dios enfermo, se encuentra ahora en la posición de continuar lo que no entiende, de construir sin planos. La concurrencia escuchaba como quien oye profecías. Gaudí, aún junto a sus planos, cerraba lentamente uno de ellos. Nietzsche avanzó un paso. ¿Es la obra más grande que el creador? Solo si el creador muere antes de completarla. Solo si deja en ella algo que ni él comprendía. Pero entonces, aquí su voz se volvió grave, como una campana de hierro, la obra no es más que una excusa para que otros despierten. Miró a Solón, y luego al fondo, donde Steiner parecía murmurar algo en silencio. Decís que el hombre es semejanza del creador. Bien. ¿Y qué hay si eso significa que el creador no era perfecto, sino un buscador como nosotros? ¿Qué hay si el universo es la huella de una divinidad que tampoco sabía que buscaba? Zaratustra lo dijo, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. No somos imagen de algo terminado, sino de algo que aún está en proceso de nacer. Y por fin, bebió un largo trago. Cuando bajó la jarra, su voz se suavizó, como un último eco. Si como es arriba, es abajo, entonces no hay un cielo ya hecho. Hay un cielo por construir. Y si como es el Padre es el Hijo, entonces el Hijo debe aprender a crear sin depender del Padre. Eso, amigos, eso es libertad. Se sentó sin más. Nadie se atrevió a hablar de inmediato. Incluso Diógenes, por un instante, permaneció en silencio, mirándolo con una mezcla de respeto y picardía. Desde la cocina, la señora del mesón sirvió una copa de vino negro a modo de ofrenda, mientras un leve olor a romero y ceniza llenaba el ambiente. Solón, que había permanecido en silencio mientras Nietzsche hablaba como si trajera en la lengua las brasas del Vesubio, se levantó con gesto reposado. Caminó lentamente hacia la mesa de planos, acariciando el borde de cada hoja como si fueran pétalos sagrados. Sus ojos, aún dilatados como los de un niño que descubre el mundo, se detuvieron en el rostro de Gaudí, y dijo, amigo, hermano, comenzó con voz clara, serena, casi ceremonial, tu catedral es más que piedra, más que geometría sagrada, más que inspiración. Es un fragmento del alma humana intentando tocar lo eterno. Tu obra, aún inconclusa, ya ha dejado huella. Y quizás, en este lugar sin tiempo ni espacio que es nuestra taberna, donde no hay muerte ni vida, algún día lleguen noticias de que fue terminada. Que alguien, allá en la tierra, comprendió el espíritu que dejaste impreso y siguió tu ideal con manos nuevas. Volteó hacia los presentes, hacia los planos,
hacia las copas que brillaban con el vino oscuro que la señora del mesón había servido como si conociera el momento exacto en que el alma necesita silencio. Tal vez, continuó Solón, nuestras obras, las de todos nosotros, no necesiten completarse por nosotros mismos. Tal vez baste con haberlas comenzado con la fuerza del espíritu. Tal vez el bien de la humanidad no esté en el genio individual, sino en la llama que prende otro. Que no desfallezcamos si no vemos la obra terminada. Pues acaso, como diría Platón, lo que es verdadero y bello es una idea, un ideal, que solo encuentra plenitud en la aspiración. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de la señora del mesón. Ella sostenía la copa de vino negro entre las manos, inmóvil, como un ícono silencioso. Solón entonces alzó la voz suavemente, como quien recita una plegaria. Morfeo, señor de los sueños, permite que nuestras ideas lleguen a los hombres mientras duermen. Que lo que no pudimos terminar con nuestras manos, lo concluyan con las suyas. Que nuestras voces resuenen en los susurros de la noche, y nuestros ideales encarnen en obras que transformen el mundo. Que seamos, si no autores, al menos inspiración. Hermanos invisibles, no para dominar, sino para sacudir. Para corromper el letargo, y sacar al hombre del confort que adormece y nunca ayuda al progreso. Entonces, sin que nadie dijera nada, todos los ojos se volcaron hacia los planos, como si pudieran leer en ellos el reflejo de algo más que un templo. Como si la Sagrada Familia no fuera solo un edificio, sino una pregunta suspendida en el tiempo. Las copas de vino negro se elevaron, una a una, en un brindis silencioso. Y la señora del mesón, sin pronunciar palabra, llenó de nuevo cada vaso. La taberna del Pelícano, en ese instante, no era ya un simple mesón entre el polvo de los siglos, era un templo invisible, un espacio donde lo eterno parecía asomar entre una copa de vino, un plano inacabado y la palabra justa. Gaudí se había quedado con la mirada fija en uno de sus trazos. No hablaba, pero su silencio era tan elocuente como las columnas que alguna vez soñó. Finalmente, musitó, sin apartar los ojos del papel. Entonces, si el mundo no está terminado, si la creación sigue, la Sagrada Familia tampoco debe terminar. Tal vez no es una catedral, sino un verbo. Un verbo en gerundio, levantándose, iluminándose, soñándose. Y si eso es cierto, entonces que nunca la terminen del todo. Que siempre falte una piedra, una torre, una vidriera. Porque si la perfección es de Dios, el anhelo es de los hombres. Y solo el anhelo nos mantiene despiertos. Solón asintió con lentitud, como quien recibe no una respuesta, sino un eco. Diógenes sirvió otra ronda, murmurando que los dioses griegos habrían aprobado la idea de una catedral interminable, tan humana como el deseo, tan divina como el misterio. En ese instante, una ráfaga de viento suave recorrió la taberna, moviendo levemente los planos. Nadie lo notó con certeza, pero algunos juraron que en uno de ellos se reveló por un momento un trazo nuevo, una línea que antes no estaba, como si alguien, o algo, hubiera respondido a la invocación. Y así, mientras la leña de la chimenea seguía ardiendo, las copas se colmaban y las palabras flotaban como lámparas de aceite suspendidas en la noche, todos comprendieron, sin decirlo, que la obra inconclusa de Gaudí, como la del mundo, como la de cada alma, no era una falla, era un llamado a seguir creando.